Hola a todos y bienvenidos a esta demo del servicio de Amazon API Gateway. Amazon API Gateway es un servicio de AWS completamente administrado para la creación, publicación, mantenimiento, monitorización y securización de APIs HTTP, APIs REST y APIs WebSocketGet a cualquier escala. De esta forma los desarrolladores van a poder crear las APIs que pueden hacer a otros servicios de AWS o incluso a servicios que estén expuestos en un backend en cualquier otro lugar, incluso en entornos on-premise, dentro de VPCs de forma privada o en otros proveedores de computación en la nube. API Gateway me permite crear dos tipos de APIs. Por una parte, las APIs RESTful, que son APIs, como bien sabéis, basadas en HTTP, que permite la comunicación entre cliente y servidor sin estado y que implementan métodos HTTP como GET, PUT, POST, DELETE, etc. Por otra parte, API Gateway también permite crear APIs WebSocket que se adhieren a este protocolo WebSocket que permite establecer conexiones entre cliente y servidor en ambos sentidos, es decir, full duplex y además con estado. De tal forma que un servidor, en este caso la API, puede enviar información a cualquier cliente sin que el cliente pueda solicitarlo. Y por otra parte, estas API WebSocket nos permiten enrutar los mensajes entrantes en base al contenido del mensaje. En esta demo vamos a trabajar principalmente con las APIs RESTful, concretamente en un tipo de APIs que son las APIs REST. Si vamos a entrar un momentito a la consola de administración de AWS y entramos dentro de API Gateway, vamos a poder ver que API Gateway nos va a permitir crear APIs de esos dos tipos que hemos comentado anteriormente, APIs REST, que pueden ser a su vez dividirse en APIs HTTP y en APIs REST propiamente dichas. La diferencia entre una API HTTP y una API REST reside en diferentes aspectos. En primer lugar, las APIs HTTP son más rápidas, tienen una latencia menor, también tienen un coste menor, pero la posibilidad de integrarlos con diferentes servicios de AWS también es bastante reducida y queda confinada a unas pocas integraciones que se denominan integraciones de primera clase. Por otra parte, las APIs REST sí que tienen una mayor posibilidad de integración con los servicios de AWS y luego tiene una serie de características muy avanzadas, muy interesantes del entorno de producción, como por ejemplo habilitar cortafuegos de capa de aplicación sobre nuestras APIs, como por ejemplo puede ser también realizar la integración con servicios de autenticación y de autorización como Amazon Cognito, habilitar cachés en el despliegue de las APIs, etc. Y luego tenemos las APIs WebSocket, que como ya he comentado son APIs bidireccionales, que quedan fuera del ámbito, en este caso, de esta demo. Entonces, en este caso vamos a crear una API REST, vamos a darle al botón de Build y en este caso vamos a seleccionar que queremos crear una nueva API. Esta nueva API la vamos a denominar, por ejemplo, docencia API, ¿vale? Y vamos a poder elegir el punto de enlace de la API. El punto de enlace puede ser de tres tipos: regional, optimizado para borde y privado. En primer lugar, el punto de enlace regional va a permitir que cuando yo cree la API y la despliegue, se genera un punto de enlace público dentro de la región, en este caso del norte de Virginia, como aquí podemos ver, y de esa forma cualquier cliente que se encuentre a nivel mundial va a poder acceder a nuestra o va a poder consumir nuestra API REST. Evidentemente, clientes que se encuentren más alejados en este caso del norte de Virginia, pueden sufrir latencias que pueden llegar a ser importantes, sobre todo cuando estamos hablando de aplicaciones que tienen requerimientos de latencia restrictivos. Para ello tenemos las aplicaciones o las APIs, optimizadas para el borde. En este caso, una API optimizada por el borde es una API también REST, en este caso, donde los clientes van a poder acceder a nuestra API, pero no directamente a través del punto de enlace regional de la API, sino a través de puntos de enlace que se encuentran en las ubicaciones de borde a pocos kilómetros de esos clientes, para poder cumplir con los requerimientos de latencia de las aplicaciones que consumen nuestra API REST. Y por otra parte tenemos los puntos de enlace privados, que en este caso nuestra API solamente podrá ser consumida desde dentro de una VPC. En nuestro caso vamos a crear una API regional, así que presionamos el botón de Create API y aquí directamente nos aparecen cuáles son los recursos que queremos crear. Yo en este caso vamos a ver que
podemos crear integraciones, es decir, el backend que va a dar respuesta a la lógica de nuestra aplicación puede estar integrado con diferentes tipos de servicios en API REST. Puede ser mediante funciones lambda, que es algo bastante habitual, pero no solamente funciones lambda, sino cualquier punto de enlace que disponga una lógica a través de un punto de enlace HTTP o HTTPS, y además puede ser una gran cantidad de recursos de AWS que se integren directamente con API REST. En este caso vamos a crear un recurso, pero antes de crear el recurso quiero enseñaros una tabla de DynamoDB que yo aquí tengo creada, que es sobre la que voy a tratar de realizar la demo. Esta tabla de DynamoDB es una tabla que se llama módulos. Y en este caso, pues fijaros que dentro de módulos pues tengo la clave de partición, que es el ciclo, la clave de ordenación es el módulo, y podéis visualizar que es una tabla que contiene pues bueno, módulos de los ciclos formativos de grado superior, de DAO, de ASIR, de DAM, etcétera, algunos de ellos, ¿vale? Entonces la idea es que yo pueda, a través de la API, poder realizar algún tipo de operación CRUD, en este caso sobre nuestra base de datos de DynamoDB. Para ello vamos a crear, por ejemplo, un recurso que se llame, por ejemplo, módulo, ¿de acuerdo? Barra módulo, vamos a crear el recurso. Y una vez creado nuestro recurso módulo, lo que vamos a hacer va a ser integrarlo, en este caso, a través de un método HTTP. Entonces vamos a definir un método con createMethod, y dentro del método vamos a seleccionar, por ejemplo, el método, en este caso, post, ¿vale? Y en el caso de que sea post, pues vamos a definir una integración, por ejemplo, con una función lambda, y esta función lambda lo que va a hacer va a ser introducir, en este caso, un elemento dentro de una tabla de DynamoDB. Por lo tanto, vamos a elegir nuestra función lambda, que ya la tenemos creada, y esta función lambda se llama, en este caso, la tengo creada, se llama insertar módulo. Vamos a echar un vistazo de todas formas al código de esta lambda para que lo veamos. ¿Vale? Mientras tanto, quería comentaros que en el caso de las funciones lambda, cuando yo integro el backend con mi función lambda, fijaros que tenemos una posibilidad de crear una integración lambda proxy. La diferencia entre integración con proxy o sin proxy es que una integración con proxy, en este caso API Gateway, actúa como un intermediario, como un proxy, y lo que hace es que coge la solicitud del cliente tal cual la recibe API Gateway y se la envía, en este caso, a nuestra función lambda. Esto permite una mayor flexibilidad porque nuestra función lambda va a poder acceder a todo lo que es la solicitud HTTP, a las cabeceras, va a poder acceder a los parámetros de la cadena de consulta, etc. Entonces, en este caso, yo este ejemplo lo tengo preparado para esta función lambda que pueda tener una integración proxy, ¿vale? Sí, esto es la más flexible de todas. Entonces vamos a echar un vistazo concretamente a la función insertar módulo, y dentro de esta función insertar módulo podemos ver, está creada en Python, y fijaros que lo que hace es precisamente, en primer lugar, pues nada, simplemente instanciar un cliente de bajo nivel de DynamoDB, carga el objeto dentro de la solicitud, que toda la solicitud HTTP viene dentro del objeto event. Bueno, pues yo me quedo solamente con el payload de esa solicitud, que es el body, y a partir de ahí obtengo tanto el ciclo, el módulo, el curso, como las horas que quiero insertar, y a continuación lo único que hago, fijaros que simplemente es introducir ese elemento dentro de mi tabla de DynamoDB, ¿vale? Fijaros, como es una API de bajo nivel, pues nada, indico en todo momento lo que son los descriptores de tipos de datos de cada uno de los campos. Y por último, importante es que evidentemente, igual que controlo, recibo toda la solicitud, tengo que generar una respuesta, y esa respuesta pues tiene que tener mínimo un status code, ¿de acuerdo? Que es el que luego va a recibir, en este caso, API Gateway. Por lo tanto, ya tengo esto preparado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser integrarla con mi función lambda, ¿de acuerdo? Y de esta forma vamos a poder crear este método. En el momento que yo creo el método, ya lo tenemos aquí definido, ¿vale? Quiero que os fijéis que en primer lugar pues tenemos la posibilidad, en este caso, de invocar a esta función lambda, ¿vale? Y lo vamos a hacer pues para poder introducir algún elemento dentro de nuestra tabla de DynamoDB. Por lo tanto, voy a ver si tengo por aquí algún evento. Sí, aquí por ejemplo tengo un evento, ¿vale? Vamos a intentar testearlo. Entonces nos venimos aquí a esta función lambda, le damos aquí al botón de test, ¿vale? Nuestra función lambda solamente va a utilizar el campo en lo que es el body de la solicitud. Entonces vamos a pegarle este documento en JSON. Vamos a formatear un poquito para que quede mejor. ¿Vale? Vamos a introducir un nuevo elemento dentro de esa tabla de DynamoDB que tenga esas características: módulo, ciclo, curso y horas. Entonces, bueno, de esta forma nosotros le damos a test directamente
y vamos a poder ver que esto se ejecuta, fijaros, correctamente. Este es el cuerpo que nos devuelve, ¿de acuerdo? Y por lo tanto podemos visualizar, aquí nos aparece todo lo que es el log de la solicitud. Fijaros que lo podéis visualizar, todo lo que es la solicitud el cuerpo de la solicitud del método antes de las transformaciones, ¿vale? Aquí lo tenemos todo. Y aquí, bueno, pues todo lo que es el log de la invocación, la respuesta del método después de las transformaciones, etcétera. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a nuestra tabla de DynamoDB, vamos a poder comprobar que concretamente el módulo de implantación de sistemas operativos, que ahora mismo aquí no está, ¿vale? Pero si yo lo refresco, vamos a poder ver que aquí se me ha generado este módulo de implantación de sistemas operativos. Por lo tanto, mi API Gateway parece que está funcionando y enviando la solicitud, en este caso a mi función Lambda. Bien, insisto, esto se trata de un tipo de integración proxy. Sin embargo, existe también la posibilidad de integrar mediante no proxy, es decir, una integración sin proxy. ¿Qué significa una integración sin proxy? Bueno, que en este caso API Gateway no se comporta con un mero intermediario, sino lo que hace es un proceso también, o puede realizar un proceso de transformación de las solicitudes. Por ejemplo, puede ser que el cliente envíe una solicitud a API Gateway y API Gateway, para enviársela a un servicio que se encuentra en el backend, tenga que realizar algún tipo de transformación. Estas transformaciones hay que implementarlas mediante plantillas de transformación, y estas plantillas de transformación a su vez se implementan, en este caso, mediante un lenguaje que embebido dentro de nuestro propio código, de nuestra propia plantilla, que se llama Apache Velocity Template Language o Apache VTL. Entonces vamos a ver este mismo caso que hemos visto con una función lambda, ¿vale? Vamos a eliminarlo, vamos a eliminar este ejemplo que hemos hecho aquí, y lo que vamos a hacer va a ser introducir, en este caso, una integración sin proxy, pero vamos a hacerlo directamente con un servicio de AWS. En este caso vamos a hacerlo directamente sobre DynamoDB, de tal forma que cuando el cliente envíe la solicitud a nuestra API REST, directamente API Gateway va a realizar la operación de introducir el elemento, en este caso, dentro de nuestra función Lambda, perdón, dentro de nuestra tabla de DynamoDB. Así que voy a cambiar esta solicitud, ¿vale? Voy a cambiar esta integración, voy a editarla, bueno, mejor dicho, sí, aquí, method request, voy a editarla, voy a seleccionarla y fijaros que lo que le voy a decir, perdón, aquí no, dentro de la integración, vamos a editarla y vamos a decirle que ahora no es una función lambda. Fijaros que podemos integrar con cualquier punto de enlace HTTP que tenga una lógica para realizar el procesamiento de la solicitud. Podemos realizar una integración mock. Este es un aspecto muy interesante porque nos va a permitir también realizar algún tipo de simulación de un resultado que nos pueda devolver un backend antes de que esté completamente implementado. Por lo tanto, interesante desde el punto de vista de realizar pruebas antes de que todo nuestro backend esté completamente implementado, ¿vale? Y poder generar resultados, ¿vale? A partir de esas integraciones de mock y que nos devuelva un resultado determinado a nuestra API REST. Y podemos integrarlo, fijaros, con un servicio de AWS, que este es el que vamos a utilizar, o con un enlace de VPC, en el caso de que el backend resida de forma privada en algún recurso en un recurso dentro de nuestra propia VPC. En este caso vamos a elegir un servicio de AWS, y el servicio de AWS, fijaros que lo vamos a poner dentro de la región del US East 1, que es donde se encuentra mi tabla de DynamoDB. El servicio va a ser precisamente DynamoDB. Por tanto, vamos a presionar DynamoDB. Vamos a seleccionar como método HTTP, ¿vale? Y esto aquí sí que tenemos que mirarlo en la documentación. Vamos a irnos a cuál es la operación put item dentro de DynamoDB para ver qué tipo de solicitud HTTP hay que realizar. Entonces, dentro de la referencia a la API de DynamoDB, podemos ver que en este caso, si nos venimos un poquito más abajo, donde tenemos un ejemplo de la solicitud, esta es la respuesta, ¿vale? Los elementos de respuesta, los errores, etcétera. Aquí tenemos un ítem y fijaros que lo que tenemos que hacerle es un post, es decir, un post a DynamoDB. Por lo tanto, vamos a irnos aquí dentro de API Gateway, vamos a poner como método post, ¿vale? Y el tipo de acción es precisamente el nombre de la llamada a la API que vamos a implementar, que va a ser put item. A continuación, tenemos que permitir, mediante un rol que sea capaz de asumir, en este caso API Gateway, permisos para poder introducir un elemento, hacer un put item dentro de la tabla de DynamoDB. Evidentemente, como solamente tenemos la posibilidad de utilizar el lab role dentro de los Learner Labs, pues ese es el que vamos a utilizar. Así que vamos a irnos aquí a IAM y vamos a copiar y a pegar, en este caso,
el rol correspondiente al lab role, el ARN. Seleccionamos el lab role y copiamos el ARN y lo pegamos dentro del rol de ejecución de nuestra API REST. Bien, perfecto, pues vamos a guardarlo de momento, ¿vale? Pero claro, ahora mismo esto tiene un problema. Y el problema es que si yo, por ejemplo, intentase testear la solicitud, ¿vale? Con una solicitud similar a esta de aquí, por ejemplo, a ver, aquí la tengo, esta misma, imaginaros, en vez de poner implantación de sistemas operativos, vamos a ponerle, por ejemplo, pues una que no exista, que no la tengamos todavía, por ejemplo, puede ser programación de DAM. Vale, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, módulo programación DAM, curso primero, 8 horas, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, si ya hacemos a test, pues evidentemente esto, fijaros que me va a devolver un error, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en este caso fijaros que el nombre de la tabla no puede ser nulo, es decir, que está esperando DynamoDB una entrada, pero claro, si nosotros le pasamos la entrada tal cual con ese JSON, pues evidentemente DynamoDB lo entiende. ¿Esto qué significa? Que hay que transformarlo. Hay que transformarlo en un payload que entiende DynamoDB. Y concretamente la llamada putItem, fijaros que el elemento que entiende, o el payload que entiende DynamoDB, es algo similar a esto. El nombre de la tabla y luego el elemento indicando una lista de campos con sus respectivos descriptores de tipos de datos y el valor de cada uno de esos atributos. Bien, entonces, ¿cómo puedo operar yo en este caso y cómo puedo introducir este tipo de transformación? Bien, lo podemos introducir dentro de lo que es el proceso de solicitud de integración. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a irnos aquí, vamos a editar la Integration Request. Vamos a hacer clic aquí y en la parte inferior donde pone Mapping Templates, aquí vamos a añadir una plantilla de mapeo. Y en esta plantilla de mapeo vamos a ponerle que es de tipo application/JSON y concretamente el template body es uno que voy a copiar aquí, concretamente esto que veis aquí, que esto realmente, fijaros, estas sentencias son JSON esquema, ¿de acuerdo? Estos elementos que veis aquí. Y lo único que estamos diciendo con esto es que vamos a pasarle a DynamoDB un documento en JSON donde el nombre de la tabla va a ser la tabla módulos a la que va a acceder y el elemento que queremos introducir va a tener un campo que sea ciclo, que sea de tipo string, cuyo valor va a ser precisamente esta expresión que vamos a introducir en este caso mediante instrucciones en VTL, ¿vale? Por tanto, vamos a coger la ruta, ¿de acuerdo? El path, y vamos a concatenarle el valor ciclo en este caso. Bien, ya lo tenemos, vamos a salvar los cambios, ¿vale? Y ahora, si intentamos testearlo con esta opción, con este mapping template que le hemos aplicado, vamos a poder fijarnos que pues precisamente el cuerpo de la solicitud, pues de nuevo vamos a pegarle pues este mismo que teníamos aquí, a ver si lo encuentro. Aquí está. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, programación. En este caso vamos a ponerle el ciclo de DAM, curso 1, 8 horas, por ejemplo, y vamos a darle a test. Y ahora, fijaros que sí que me devuelve un código de estado 200. Me parece aquí todo lo que es el log de la ejecución. Fijaros todo lo que es el cuerpo antes de la transformación. Y luego el cuerpo después de la transformación. ¿Veis? Aquí tenemos todo lo que es el cuerpo, cómo se ha transformado en este caso. Y esto es lo que realmente luego le vamos a pasar a DynamoDB. Entonces DynamoDB, fijaros que le hacemos la solicitud al punto de enlace de nuestra tabla de DynamoDB, obtenemos un 200, ¿de acuerdo? Nos ha tardado en responder 20 milisegundos, ¿de acuerdo? Y parece que todo tiene éxito. Así que vamos a irnos a nuestra tabla de DynamoDB y vamos a ver si aparece programación para DAM. Entonces aquí no aparece de momento, los de DAM los tenemos aquí abajo, pero si actualizamos, aquí tenemos que precisamente aparece programación para DAM. Vale, pues con esto tendríamos cubierto lo que sería la integración de los diferentes servicios de AWS con API Gateway. Entonces, de todas formas, vamos a completar esta API, ¿vale? Por ejemplo, para hacer simplemente un borrado de un módulo concreto. Así que lo que vamos a hacer es, dentro de módulo, pues vamos a crear un método, en este caso que sea un método delete, ¿vale? Y dentro de ese método delete, pues vamos a invocar una función lambda, que en este caso vamos a asumir que es una función lambda sin proxy,
¿de acuerdo? En este caso la función lambda sin proxy también la tenemos implementada aquí, ¿vale? Vamos a irnos aquí dentro de nuestras aplicaciones, perdón, dentro de nuestras funciones, voy a abrirlo de una nueva ventana. Aquí tenemos la de eliminar módulo y quiero que veáis la diferencia entre la de insertar módulo y la de eliminar módulo, porque el código hay ciertas diferencias. Fijaros que directamente cuando nosotros estamos trabajando con una integración con proxy, fijaros que yo accedo directamente mediante event body, accedo al cuerpo de la solicitud, mientras que aquí no, aquí se supone que el evento ya es en sí el cuerpo de la solicitud, por lo tanto no puedo acceder en este caso pues a las cadenas de consulta, no puedo acceder a las cabeceras de la solicitud, solamente lo que es el payload, es decir, el cuerpo de la solicitud. Por lo tanto, fijaros que es bastante más sencillo en este caso, directamente entro y compruebo el valor de ciclo, compruebo el valor de módulo, ¿vale? Y por último lo que hago es un delete, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, lo que deberíamos hacer, ¿qué sería? Bueno, pues directamente vamos a generar dentro de nuestra API una integración no proxy, vamos a seleccionar nuestra función eliminar módulo, ¿vale? Y en este caso vamos a crear el método. Bien, ya lo tenemos creado. Ahora de nuevo, como se trata de una integración proxy, pues bueno, podemos realizar algún tipo de transformación o simplemente aquí, bueno, como lo vamos a pasarle tal cual, pues a lo mejor ni siquiera sería necesaria una transformación. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos testear, por ejemplo, vamos a borrar algún elemento dentro de nuestra tabla, fijaros que esta función es muy sencilla, lo único que hace es un delete item pasándole el nombre de la tabla y luego la clave del elemento que quiero eliminar. Por ejemplo, imaginaos que quiero eliminar, pues yo que sé, programación de DAO, por ejemplo. Bueno, pues directamente lo que vamos a hacer va a ser introducir aquí dentro de este request. De nuevo vamos a copiar este JSON y si lo cambiamos, vamos a copiar este JSON. En este caso ponemos aquí programación, le ponemos como módulo DAO y el curso y las horas, pues no hace falta ponérselo en este caso porque solamente en este caso necesitamos la clave principal del elemento que queremos eliminar, que está compuesta por el módulo y por el ciclo. Entonces si le damos aquí a test directamente, vamos a ver que nos devuelve un 200, ¿de acuerdo? Con todo lo que es el cuerpo de respuesta de esa solicitud, ¿vale? Parece que todo ha ido correcto. Y bueno, de esta forma pues podemos comprobar que realmente el módulo de programación de DAO, que lo tenemos aquí, ahora si refrescamos, vamos a ver que ha desaparecido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una característica también bastante interesante. Bueno, ahora vamos a ver otra característica también interesante dentro de API Gateway, que es cómo podemos realizar la validación de las solicitudes. Fijaros que desde aquí yo puedo desplegar, por ejemplo, vamos a desplegar esta API, ¿de acuerdo? Vamos a irnos aquí a Deploy API y vamos a desplegar la API en un entorno de producción. Por ejemplo, vamos a ir a una nueva etapa que se llame producción, ¿vale? Un stage o una etapa de una API es precisamente un despliegue. Yo puedo a partir de una misma especificación de una API desplegarla en varias stage y de tener diferentes entornos, uno para producción, otro para preproducción, etcétera, y trabajar con diferentes APIs, en este caso para una misma especificación. Por lo tanto, voy a desplegar en producción, voy a hacer un deploy y automáticamente vamos a poder ver que aquí yo tengo concretamente mi API y en principio esta API la puede invocar cualquier usuario, es decir, es una API que está abierta. De hecho, si nos venimos aquí a Resource, podéis ver que, por ejemplo, este post que tenemos aquí para introducir elementos dentro de nuestra tabla de DynamoDB no tiene ningún tipo de autorización. Es decir, cualquiera puede realizar una solicitud. Por ejemplo, cualquiera que coja, por ejemplo, la herramienta de Postman. Vamos a entrar dentro de Postman y vamos a hacer una prueba. Vamos a irnos aquí a mi workspace y lo que voy a hacer va a ser intentar hacer una solicitud, en este caso put. Vamos a hacer una solicitud put, concretamente a la URL de esta etapa que acabo de desplegar, que está aquí en stage. ¿Vale? Copio la URL en este caso, ¿vale?, de producción y además le tengo que concatenar barra módulo, ¿vale? Barra módulo. Y aquí, pues bueno, lo único que tengo que hacer es proporcionarle pues el cuerpo en formato JSON, ¿vale? Y de nuevo pues le voy a proporcionar aquí
aquí tengo el ejemplo, aquí este mismo. Este de nuevo lo vamos a copiar aquí. Vamos a ponerle aquí, pues de nuevo programación. Va a ser de DAO, el curso 1, 8 horas. Y si hacemos send, pues directamente vamos a ver que Missing Authentication Token. A ver, un segundito. Es que es un post, no es un put. Vale, me he equivocado. Aquí es un post, ¿vale? Entonces hacemos send y directamente pues podemos ver que esto no nos devuelve nada, pero posiblemente esto ya haya introducido un elemento dentro de nuestra tabla de DynamoDB. Vamos a ver si tenemos ya programación de DAO introducida. Y efectivamente aquí tenemos programación de DAO introducida. Bien, lo que ocurre es que este método no tiene, como ya he comentado, ningún tipo de autorización. Entonces, ¿cómo podemos proporcionar una autorización? Las autorizaciones nosotros podemos planificarlas mediante varias formas. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros entramos dentro de autorización, ¿dónde está? Perdón. Aquí dentro, por ejemplo, del post, dentro de recursos. Dentro de recursos tenemos el post. Podríamos editar y podemos seleccionar una autorización. En principio solamente está disponible autorización para WSIAM. Es decir, cualquiera con permisos, mediante una política de IAM, puede interactuar en este caso con nuestra API REST. Hay otra demo dentro de la guía didáctica del curso, del módulo de desarrollo de aplicaciones web en entorno servidor, que se trata precisamente de cómo integrar, en este caso Cognito, con una API REST. Por lo tanto, queda fuera del ámbito de esta demo, ¿vale? Lo podéis encontrar en otra demo y también en la práctica que aparece anexa a esta guía. Bien, lo que sí que me gustaría que tuviésemos en cuenta es otra posibilidad que tiene API REST, que es precisamente realizar la validación de la solicitud. Fijaros que aquí yo cuando introduzco un elemento dentro de DynamoDB, por ejemplo, imaginaos que aquí en vez de poner horas, pues pongo, no sé, pues cualquier otro parámetro, o aquí pongo, pues, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, si yo le doy aquí a un send, pues fijaros que evidentemente todo esto me da un error bastante feo. Veis que me da un error, en este caso 200, pero con una cabecera vamos a ver si lo podemos ver aquí, una cabecera, concretamente esta cabecera que veis aquí, que se llama XAMZ, perdón, con los errores, ¿vale? Que tenemos aquí, con el cuerpo este que veis aquí, que es una excepción, que en este caso me dice que los parámetros no pueden ser convertidos a un valor numérico. Entonces, evidentemente, eso es porque está esperando un curso, está esperando unas horas y evidentemente no las encuentra y por eso da ese error. Entonces, la idea es que nosotros forcemos a que la entrada tenga que ser un JSON con estas características. Y esto lo podemos hacer definiendo un modelo mediante JSON esquema. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, antes de habilitar la validación, que la validación, fijaros que puede ser o bien validar el payload de la solicitud, o podemos validar lo que es el cuerpo, la cadena de consulta, las cabeceras, o podemos validar la cadena de consulta y las cabeceras. En mi caso vamos a hacer una validación sencilla, vamos a validar el cuerpo, ¿vale? Y dentro del cuerpo de la solicitud vamos a poder añadir un modelo, pero para estos modelos previamente tenemos que haberlos creado. Por lo tanto, vamos a crear el modelo y ahora volvemos aquí. Abro aquí la pestaña que donde pone modelos y dentro de modelos vamos a definir un nuevo modelo para mi API, ¿vale? Creamos un nuevo modelo que le vamos a llamar, por ejemplo, módulo o modelo módulo, ¿vale? El tipo de aplicación, el contenido será application/JSON. Aquí sí que tener en cuenta que API Gateway solamente soporta validaciones para documentos JSON mediante JSON esquema. No soporta validaciones, por ejemplo, para documentos XML mediante DTDs o mediante esquemas XML. Entonces, en este caso vamos a poder poner el esquema. Yo creo que tengo aquí uno creado, espero que me funcione. Entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí directamente. Aquí lo tenemos, vamos a echar un vistazo. Fijaros que en este caso pues es un esquema que va a ser el estándar de JSON esquema. El tipo va a ser un objeto, va a tener una serie de propiedades que va a ser el módulo de tipo string, el ciclo, el curso, las horas y además todos y cada uno de estos 4 argumentos tienen que indicarse, es decir, no vale con que nos indiquen. Entonces, si nosotros le damos aquí a create,
ya tendremos nuestro modelo de módulo creado y ahora lo único que tenemos que hacer es asociarlo, en este caso, con nuestro método post. Venimos aquí, editamos y directamente solicitamos un validador del cuerpo y dentro del request body añadimos un modelo que sea de content, también application JSON, donde el modelo que vamos a utilizar va a ser el modelo del módulo. Ahora sí, podemos guardar, ya lo tenemos. Y fijaros que volvemos otra vez a desplegar nuestra API, ¿vale? Para hacer los cambios, de nuevo sobre producción. ¿Vale? Ya la tenemos desplegada. Los cambios no suelen ser inmediatos, sino suelen ser eventualmente consistentes, por lo tanto es una buena práctica esperar unos segundos a que los cambios se hagan efectivos y poder a continuación realizar la invocación. ¿Vale? Por lo tanto vamos a volver en este caso nuestra API REST, perdón, nuestro Postman, y voy a intentar introducir, por ejemplo, aquí otro parámetro que sea, pues por ejemplo, profesor José Emilio. Vale, entonces vamos a intentar a ver si esto funciona y si le damos a send. Esto todavía no se han hecho, bueno, aquí no, me ha dado un 200 ok, no se han hecho los cambios todavía. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, tras unos pocos segundos ya podemos ver que si le damos a send, ¿vale? Lo que obtenemos es un bad request y fijaros con un mensaje, con un JSON de respuesta que nos devuelve message invalid request body, es decir, que no acepta la solicitud precisamente porque aquí hay un campo que no está contemplado, ¿vale? Y por lo tanto no lo valida. Sin embargo, si yo esto se lo quito, ¿vale? Vamos a poder darle send de nuevo y vamos a ver que efectivamente, pues en este caso nos devuelve un JSON vacío indicándonos que todo ha ido según lo esperado. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería la segunda forma que tenemos de validar una solicitud realizada dentro de nuestra API REST. Luego, por otra parte, a nivel de etapas, ¿vale? Quería comentaros también, tenéis la posibilidad de que en cada etapa de producción podéis configurar una serie de parámetros también interesantes. Por una parte, podéis configurar, ¿vale? Insisto, a nivel de etapa, es decir, donde tengo varios despliegues para una misma definición de una API, podéis configurar, por ejemplo, lo que es la caché. Es decir, esto puede ser interesante, ¿para qué? Pues para que en entornos de producción, cuando se hacen varias solicitudes que son similares o idénticas a vuestra API REST va a cachear esas respuestas y las va a devolver directamente, en este caso, a vuestro cliente web, sin necesidad de invocar al backend de vuestra aplicación. Por lo tanto, ¿vale? Mayor velocidad, menor latencia a la hora de obtener esas respuestas. También podéis capturar o, perdón, configurar lo que son el throttling, es decir, el estrangulamiento de vuestra etapa de la API. En primer lugar, quiero comentaros que existe una cuota de servicio dentro de API Gateway para todas vuestras APIs que tengáis definidas. Esa cuota es de 10.000 solicitudes por segundo. Se trata de un límite blando que podéis realizar una solicitud de ampliación de esa cuota a AWS y AWS la va a poder ampliar sin ningún tipo de problema. Pero también podéis definir throttling o cuotas, en este caso a nivel de vuestra API. Entonces vosotros podéis limitar las solicitudes por unidad de tiempo que se realizan a vuestra API. Aquí tenéis la velocidad, aquí tenéis la capacidad máxima en un momento determinado de cuántas vais a poder hacer por unidad de tiempo. Y luego también podéis configurar, en este caso también de forma muy interesante, una cortafuegos de cada aplicación implementado mediante WAF, pues para poder bloquear, por ejemplo, también ataques de negación de servicio distribuidos, bloquear solicitudes mal formadas, bloquear ataques de SQL injection, de PHP injection, en fin, de scrappers, de bots, etcétera. Y luego también tenéis la opción de generar un certificado de cliente, ¿vale? Para que API Gateway firme las solicitudes con una clave y luego el backend pueda autenticar que realmente esa solicitud viene desde API Gateway, ¿vale? Todo esto lo podéis configurar a nivel de vuestra etapa. Y luego, por otra parte, a nivel de etapa también podéis configurar los logs, ¿vale? En este caso no están integrados con CloudWatch Logs, ¿vale? Yo podría integrarlos, fijaros si queréis monitorizar solamente los errores o los errores y los logs de info o incluso todas las solicitudes y todas las respuestas, todos los logs. A lo mejor, bueno, pues estas opciones pues serían interesantes a lo mejor para un entorno de desarrollo, pero para un entorno de producción a lo mejor solamente sería interesante utilizar solo los errores. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que para habilitar estos logs hay que asignarle un rol de ejecución que pueda asumir en este caso
nuestra API Gateway. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Vale? Salto un momento de aquí, me vengo aquí a Settings y dentro de Settings aquí tenéis el log y dentro del log tenéis que asignarle concretamente un log con permisos para poder enviar datos a CloudWatch Logs. En este caso, como tenemos un Learner Lab, volvemos otra vez a lo mismo, la única opción que tenemos es facilitar la ARN de nuestro Lab Role. Entonces, bueno, yo desde aquí podría habilitar los logs, ¿vale? Para poder loguear todas las ejecuciones, en este caso, de nuestra API REST, y todos estos logs van a ir a un grupo de logs. ¿Vale? También podéis habilitar métricas detalladas, porque también envía métricas dentro de CloudWatch Metrics, o también podéis habilitar el servicio de X-Ray para habilitar la trazabilidad de vuestra aplicación distribuida, y en este caso cuando pase por API Gateway, pues integrarlo de forma automática, y API Gateway va a añadir información de trazabilidad o va a generar una traza directamente en el momento que un cliente web invoque a vuestro backend. Y luego por otra parte también podéis definir variables de etapa. Las variables de etapa vienen a ser como las variables de entorno de una función lambda. Son variables que se pueden utilizar luego desde vuestras propias especificaciones, plantillas de transformación de API Gateway, ¿vale? Para poder acceder a ellas y realizar una configuración del entorno en tiempo de ejecución. Luego, por otra parte, también para una API REST podéis generar, imaginaros que queréis monetizarla, pues podéis generar en este caso, por ejemplo, un SDK. Un SDK que luego se lo podéis brindar a vuestros clientes o a la aplicación cliente que vaya a consumir vuestra API, y podéis generarlo para diferentes plataformas, para Android, para JavaScript, para iOS, para Java, para Ruby, etc. ¿Vale? Bien, también podéis exportarlas e importarlas utilizando OpenAPI o el estándar Swagger. Y bueno, también tenéis otra característica muy interesante en este caso, que son los canaries. Y los canaries me permiten realizar despliegues, en este caso, para que dentro de una misma etapa hayan dos despliegues conjuntamente y poder redirigir un porcentaje del tráfico al despliegue estable y otro al nuevo despliegue en preproducción. Por ejemplo, imaginaos que ahora yo mismo tengo desplegado una etapa dentro de mi API Gateway dentro de la etapa de producción. Pero sin embargo, si yo creo un canary, ¿vale? Y habilito la canary, fijaros que lo que estoy haciendo ahora es permitir que dentro de esta etapa puedan convivir dos despliegues. Es decir, ahora mismo solamente está el despliegue estable, que sería el despliegue de producción. Pero si yo me viniese aquí a los recursos de mi API y volviese a hacer un deploy, podría visualizar que aquí puedo desplegar dentro de production, pero dentro de la subetapa canary. Entonces yo desplegaría ahora, ¿de acuerdo? Y ahora dentro de la propia etapa de producción tengo dos subdespliegues. Tengo el despliegue de la versión de producción y tengo el despliegue canary. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues ahora puedo derivar tráfico, un porcentaje de tráfico a la versión canary. Lo edito y digo, por ejemplo, quiero derivar un 25% de tráfico a la versión canary y poder testear con menor riesgo un despliegue nuevo de mi versión de mi API. ¿Vale? Podría guardar los cambios, hacer el testeo, y una vez haya comprobado que el testeo es correcto, pues lo que puedo hacer, pues puedo promocionar mi etapa canary para que vuelva a ser la etapa principal o la etapa estable. Entonces eso lo tenéis aquí con este botoncito de Promote Canary. Le dais a Promote Canary directamente, Promote Canary, y directamente pues ya vuestra versión, que era antiguamente la estable, se desaprovisiona y la versión canary se convierte en la nueva versión estable. ¿Vale? Por otra parte, también tenéis que a nivel de hemos comentado que podéis establecer un throttling o un estrangulamiento a nivel de vuestra API, ¿vale? Existe un estrangulamiento a nivel de cuenta, que hemos comentado que es de 1000 solicitudes por unidad de tiempo. Podéis definir vuestro estrangulamiento a nivel de API, pero también podéis definir estrangulamiento a nivel de, en este caso, de método. Es decir, que aquí dentro de método podéis crear un override y dentro de override establecer un throttling, una velocidad para ese método concreto. Por lo tanto, podéis tener de forma muy detallada el controlar el throttling sobre cada uno de estos métodos. Y ya por último, para terminar, comentaros también que podéis utilizar nombres de dominios personalizados para vuestras APIs REST. En este caso, fijaros que el nombre de dominio es de esta forma, con el dominio executeapi.region.amazonaws.com, pero si vosotros disponéis de un certificado TLS que esté almacenado en en AWS Certificate Manager, podéis utilizarlo. Entonces os vendréis aquí a Custom Domain Names, podéis crear un nombre nuevo, ¿vale?
Por ejemplo, imaginaros que puede ser, ¿qué puedo decir yo? Yo ejemplo, tengo api.awstraining.org, ¿vale? Entonces, podréis seleccionar un certificado, ¿vale? Bueno, tengo test, bueno, pues test, ¿vale? Test, .awstraining.org, yo podría seleccionarlo, ¿vale? Crear el nombre del dominio. Vale, no lo puedo utilizar. Bueno, esta sería la forma de hacerlo, es que no lo tengo metido, lo tengo con mi cuenta personal, ¿vale? Lo podríamos utilizar y directamente poder asociárselo, en este caso, a nuestra API REST. Y por otra parte también, y ya con esto ya seguro termino, podéis también crear vuestras propias claves de API, es decir, realizar también este proceso de autenticación mediante claves de APIs, y mediante a las claves de APIs podéis asociarle. Imaginaos que yo quiero crear una nueva clave de API, ¿vale? Por ejemplo, te digo Premium, ¿vale? Premium Users, ¿vale? Yo puedo generar una clave de API, guardarla, y aquí automáticamente aparece generada la clave de API que podría mostrarla, y con esta clave de API yo se la diría a mis clientes premium. ¿Para qué? Pues para que puedan consumir la API. Entonces puedo crear diferentes planes de uso y vincularlos con esa clave. Entonces fijaros que podéis crear vuestro plan de uso, ¿de acuerdo? Con una determinada velocidad, con una determinada características, ¿vale? Por ejemplo, vamos a llamarle Premium Users, ¿vale? Podemos poner una velocidad que queramos, pues no sé, por ejemplo, 1000 solicitudes, un burst del que sea, ¿vale? El número de cantidad de solicitudes que puede hacer un usuario, pues no sé, por ejemplo, 300, ¿vale? La cantidad de solicitudes por mes, pues vamos a ponerle 100.000, ¿vale? Creamos el plan de uso, ¿de acuerdo? Y de esta forma pues podríamos asociarle una clave de una API, ¿vale? Podríamos añadirle una clave de API. Bueno, esta no, perdón, asociar. Acciones, añadir clave de API. Seleccionaría la clave de Premium Users y automáticamente vincularía a que todos los usuarios que estén utilizando esta clave van a tener esos niveles de throttling. Y de esa forma, pues los usuarios cada vez que quieran consumir nuestra API presentarían también la clave de la API, ¿de acuerdo? Y aparte de ese proceso de autenticación, también permitiría determinar con qué nivel o con qué cantidad de solicitudes por unidad de tiempo pueden realizar a nuestra API Gateway. Además, podemos asociarlas con diferentes etapas. En este caso, pues lo asociaremos con nuestra etapa de producción, ¿vale? Dentro de docencia, con producción, ¿vale? Y aquí podéis también añadir un throttling a nivel de método adicionalmente, ¿vale? Bien, pues esto sería todo. Así que nada, nos vemos en la próxima demo.